Nadia Morales, soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Nayarit, de la especialidad Enseñanza y Aprendizaje en el Español. Y el día de hoy aprenderemos qué es una historieta y cuáles son sus elementos. Una historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación, donde se relata una historia mediante ilustraciones y dibujos. Existen muchos subgéneros de las historietas, como lo son ciencia ficción, terror, aventuras, infantiles o incluso hay historietas para personas mayores o jóvenes. Existen elementos fundamentales para la elaboración de una historieta, que son los globos, las viñetas, los personajes, las onomatopeyas, la cartela o cartucho, el contexto o escenario. Recuerda que estos elementos son fundamentales a la hora de realizar tu historieta. Las viñetas son recuadros delimitados por líneas que representan una acción o un suceso de la historia. Los globos o bocadillos están estructurados en distintas formas. Todo esto dependiendo qué es lo que quiere dar o señalar el personaje a la hora de tener una conversación. Se estructura de la siguiente manera, puede ser en forma de nube, en forma de picos, en forma de rayas alrededor o incluso de dos globos a la vez. Todo esto dependiendo en qué contexto se encuentra la historia. El primer globo está estructurado de una manera circular. Esto quiere decir que el personaje está teniendo una conversación con otro personaje. Cuando está en forma de nube significa que el personaje únicamente lo está pensando, mas no lo está diciendo. Cuando el globo está en forma de picos, significa que están gritando. Cuando el globo se sitúa de la siguiente manera, que es con rayas alrededor, significa que únicamente está susurrando. Cuando son dos globos, significa que la conversación está siendo pausada. Cuando tienen dos o más deltas, significa que son varios hablantes en una misma conversación. Los personajes son los que llevan a cabo la historia. Existen distintos tipos de personajes, pueden ser personajes alegres, tristes, sorprendidos, molestos, todo dependiendo del subgénero y el contexto en el que se encuentra la historia. Las onomatopeyas son la representación de los sonidos que están sucediendo en el contexto de la historia. Puede ser un sonido de un carro, de un grito, de un beso, de un animal. Existen muchos sonidos que se representan durante las historietas. Por lo general se representan más en las historietas de los superhéroes, que es donde hay más acción, movimiento, entre otros sonidos que pueden representarse en distintos contextos dependiendo del subgénero en el que está presentando la historieta. El contexto o escenario de la historieta depende del subgénero. Sabemos que si es un subgénero de terror, por lo general son casas embrujadas, pantanos o lugares tenebrosos donde el ambiente se siente un poquito más denso, mientras que las historietas infantiles por lo general se presentan en bosques, en granjas, en lugares un poquito más llamativos en cuanto a las ilustraciones. Y pues todo esto, el contexto o escenario que tú vayas a poner en tu historieta, es muy importante primero detectar el subgénero del que lo vas a realizar. El cartucho o la cartela son espacios rectangulares que se agregan arriba de las viñetas. Estos recogen textos que puede ser bien de un narrador, que es el que está describiendo cómo están pasando los sucesos de la historia cronológicamente. Se agregan frases como mientras tanto, más tarde, al siguiente día, cuando de pronto, meses después, entre otras frases que pueden describir el contexto en el que están sucediendo la historia. Bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que te haya servido mucho esta información y recuerda, a la hora de elaborar tu historieta, recuerda que debes agregar todos estos elementos que son fundamentales para la realización de tu historieta. Espero que pongas en práctica los conocimientos que adquiriste el día de hoy y muchas gracias por tu atención.